El mercado después del movimiento de la jornada de ayer viene con dudas. El S&P 500 está ya en términos negativos y el Nasdaq 100 poco al alza, poco a la baja el S&P 500, poco al alza el Nasdaq 100 con un Bitcoin que nos está sirviendo de termómetro que solo sube, entiéndanme, el solo medio punto porcentual hasta 101.830 dólares. ¿Cuál es el elemento fundamental? Lo que conocimos en la jornada de ayer y que no para de darle vueltas tanto el inversor como la banca privada en Estados Unidos. Hay una posibilidad ya de entrada en recesión sin datos por parte de Estados Unidos. Hay una destrucción de empleo salvaje por parte de Estados Unidos, solo frenada porque no tenemos los datos por el cierre del gobierno estadounidense. Dice Bloomberg que las empresas estadounidenses han anunciado el mayor recorte, la mayor cantidad de recortes de empleo en octubre, hace un mes, en más de 20 años. Hay que retrotraerse al entorno de 2003 para ver una fotografía parecida a la que ayer dieron las empresas en ese dato privado de empleo sobre la situación del empleo. Alcanzan el nivel más alto en octubre desde 2003. Miren este gráfico de Challenger, Gray and Christmas que nos está marcando el camino de un movimiento de destrucción de empleo en octubre salvaje, marcando en el camino sobre todo la inteligencia artificial y la perspectiva de las empresas de que están gastando en capital humano lo que deberían estar gastando en CAPEX, en inversión, en inteligencia artificial. Uno de los mensajes más repetidos durante el día han sido las palabras de JP Morgan cuando apuntaba que la inversión que había realizado en inteligencia artificial ya le estaba reportando beneficios. La reducción de empleo por la inversión en inteligencia artificial no solo no le había costado una ineficiencia, sino que le está aportando a JP Morgan un movimiento ya de recuperación económica alrededor de realizar las mismas tareas más eficientes, ganando más dinero a pesar de la inversión realizada. Eso está causando un dilema. Fíjense, hay una comparación. Cuando en Europa nos decían se va a acabar el motor de combustión, pero tú no tenías claro comprar un coche eléctrico y sin embargo te decía la situación en la que estábamos que tenías que comprarte un coche eléctrico porque si no el motor de combustión se te iba a quedar extemporáneo en 2030 o en 2035. ¿Y qué hizo una parte de la población? Pues, bueno, pues no me compraré el de combustión, pero ese tampoco lo quiero. Al precio del que lo vendes, ese no lo quiero, hago un renting. Es decir, cuando Europa esperaba un cambio claro entre lo que quería el ciudadano y lo que quería la élite, eso el ciudadano no lo aceptó. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos? Hay un cambio claro hacia usted tiene que invertir en inteligencia artificial y el capital humano hay que reordenarlo, reorganizarlo, despedirlo. Y lo que está haciendo el empresario en este entorno es despedir y ver de qué manera puede empezar a invertir en inteligencia artificial para no quedarse atrás, pero no lanzarse tampoco a los brazos de la inteligencia artificial. Estamos en el punto intermedio. No termina de convencer que haya que sustituir el capital humano, pero se está sustituyendo el capital humano en una fase incipiente, inicial, que está provocando un movimiento de derrumbe en el empleo importante. No decimos sin precedentes, por ahora, importante. ¿Cuál es el problema que le contábamos ayer? Hombre, estos figuras están yéndole a pedir dinero al gobierno estadounidense, $1 billón, dijo OpenAI, dijo Nvidia ayer, que ya se lo contábamos, alrededor de todos estos malcriados de Silicon Valley, y sin embargo lo que están produciendo es un movimiento de despido continuo en la masa laboral en Estados Unidos. De tal manera que ellos se forran por el camino, nosotros nos arruinamos por el camino. Sería el mensaje. Eso que hizo ayer, poner otra vez de uñas en situación de pánico a un mercado que no se cree que de verdad esto no vaya a explotar. Y no es que el mercado esté diciendo va a explotar mañana, sino que lo que el mercado está diciendo tiene pinta de que esto va a explotar. ¿Cuándo? Veremos. Enseguida le enseño un artículo de Ray Dalio que pone los pelos de punta. Miren el siguiente gráfico alrededor del movimiento de recortes que nos está enseñando MacroEdge en este entorno, en el que se apunta que los recortes de empleo en Estados Unidos se están disparando,
que las empresas estadounidenses han anunciado 154.600 recortes de empleo, según MacroEdge, es la cifra más alta, no de octubres, sino la cifra más alta en al menos 2 años. Y supone un impresionante aumento del 84% respecto a los 84.000 registrados en septiembre. Vamos, que lleva el empleo un derrumbe de prácticamente 250.000 en 2 meses. El mercado laboral en Estados Unidos se está desplomando. Una parte de culpa la tiene la inteligencia artificial, otra parte de culpa la tiene el entorno alrededor de la fotografía de la destrucción de la demanda interna. De tal manera que tenemos un mercado laboral en el que vamos viendo de qué manera se va destruyendo ahora mismo la fotografía de una manera rápida. Razón por la que el mercado está reaccionando en los últimos días con una situación de tensión fuerte. ¿Por qué? Porque empieza a estimar también que todo el movimiento de intentar apoyar mediante liquidez esta situación no va a arreglar el problema de fondo, que es una situación de despidos en Estados Unidos potente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los despidos están aumentando con fuerza. Octubre ha sido el peor mes para el empleo en más de 20 años, el peor mes de octubre para el empleo en 20 años. La causa principal se está ya poniendo alrededor de la inteligencia artificial, porque está cambiando cómo trabajan las empresas, porque muchas están reduciendo ya costes y ajustando plantillas, sobre todo en logística, almacenamiento y tecnología, que eran grandes consumidoras, gracias a Dios, de capital humano. De tal manera que si tú reduces una ingente cantidad de mano de obra en logística, en almacenes, en tecnología, estás viendo una fotografía ahora mismo extremadamente preocupada. Casi 3 veces más de destrucción de empleo en octubre que el año pasado. Ya les digo, es el dato privado, el dato público lo tenemos cerrado alrededor del shutdown, de ese movimiento de cierre del gobierno de Estados Unidos, lo que también pone nervioso en este entorno al inversor, que ve que la Fed está completamente ciega. En lo que va de año, más de 1 millón de recortes laborales. En 2 meses, cerca de 250.000. Y el mensaje que ayer recibía una parte de los inversores, una parte de la banca privada, es hasta qué punto no se ha iniciado la gran destrucción del empleo, tal y como le estábamos contando ya en la jornada de ayer. Los planes de contratación están bajos, son los más bajos desde 2011, en la salida de la crisis financiera, y todo esto no viene tanto por la crisis, estaría viniendo por la inteligencia artificial, aunque hoy un artículo de The Economist apunta a lo contrario. No sería culpa de la inteligencia artificial, sino de la situación en la que se está encontrando la economía de Estados Unidos. Pero IA y automatización están siendo elementos fundamentales para los analistas. Muchas tareas que antes hacían personas, ahora las están haciendo software y robots. Y tenemos por otro lado la fotografía de las empresas gastando menos. Los consumidores, objetivamente ya en los datos, están comprando menos. Las compañías están recortando costes, por lo que las compañías están gastando menos, están recortando en personal. El aumento de costes, aranceles, energía, logística, las empresas están prefiriendo no trasladar al cliente, pero sí recortar personal antes que tener que subir precios. Por eso también el elemento de la Corte Suprema y los aranceles de Trump son un elemento clave a estas horas. La corrección post-pandemia también está siendo fundamental. Muchas empresas, muchas compañías contrataron demasiado entre el 20 y el 22 y ahora están ajustando. Es decir, contrataron demasiado, nos dieron la imagen de que todo iba mejor de lo que iba. Ejemplos de empresas que han anunciado despidos. Amazon, 14.000, ha dicho que hasta 600.000. Motivo principal, IA y automatización. Target, minorista, reestructuración, 1.800 puestos eliminados. Paramount, recorte de costes, 1.000 empleos eliminados. Molson Coors, 9% de la plantilla, protección de márgenes, sobre todo alrededor del tema arancelario. O UPS, 34.000 por automatización de los centros de distribución. Como ven, es un inicio, es un pistoletazo de salida de una gran destrucción de empleo que se está planteando. Es verdad que va a haber sustitución, pero ¿cuándo?
Y sobre todo, ¿usted tiene el hígado preparado para aguantar esa sustitución si le señalan? Es decir, si se queda sin empleo, ¿tiene el corazón preparado para aguantar un periodo que pueda ser largo de volver a aprender a trabajar de otra manera y en otra cosa para poder reubicarse? Es decir, el mensaje que nos está llegando es que llega una gran destrucción de empleo que solo se ha iniciado. ¿Qué les pasa a los que pierden empleo? Por eso les decía lo del riñón. Ahora les cuesta más encontrar uno nuevo. Tenemos un mercado laboral que ya no es tan dinámico como hace un año. Estaba bien el cambio laboral hace un año, empieza a estar un poco justo cambiarse de trabajo este año por la posibilidad de una situación complicada en el mercado de empleo. Puede ser una señal de que la economía estadounidense ahora sí ya se está enfriando más rápido de lo que la Reserva Federal estaba reconociendo. Pero no todo es negativo, hay sectores que siguen contratando. Si usted está en salud y en educación, está de suerte, de enhorabuena, pero también algunos ejecutivos dicen que la IA va a crear nuevos empleos, aunque hoy no hay la misma cantidad para los nuevos empleos que para las personas potenciales en quedarse sin ese empleo. The Economist sale en defensa de la IA, ¿no? Si la IA fuera alguien, no culpes a la IA de tus problemas laborales, el malestar en el sector de los trabajadores de oficina tiene más que ver con la economía que con la tecnología. Sale The Economist como al rescate, ¿no?, de la situación alrededor de la inteligencia artificial, y como muchos trabajadores ya se vuelven hacia la inteligencia artificial diciendo esta es la causa de la gran destrucción de empleo que ya ha empezado. 250.000 puestos de trabajo aproximadamente, un poquito por debajo de esa cifra, durante septiembre y octubre, nos marca el camino de una situación altamente complicada. Altamente complicada. 250.000 puestos de trabajo prácticamente entre septiembre y octubre nos marca que la destrucción se está acelerando de una manera muy grande. Dice The Economist, no es culpa de la IA, es culpa de la economía. Pero la realidad es que gran parte de los recortes en banca, en logística, en almacenamiento, no ponen a la economía como el elemento clave de desastre. Pone a la situación con la IA y al ahorro de costes. Ayer hablaba Jamie Dimons en Miami, en ese espectacular foro que se ha organizado, donde ha estado Messi, Nadal, pero también Jamie Dimon, JP Morgan, diciendo que va a afectar a todo, a cada trabajo, a cada aplicación, a todo lo que hacemos. Y dice, la gente va a trabajar 3 días. Pero fíjense, quizá no porque la gente quiera trabajar 3 días, sino porque no va a haber más trabajo que para que usted trabaje solo 3 días. Jamie Dimon planteaba ayer que habrá partes peligrosas, aunque cree él que lo único que podemos hacer es aceptarlo. Que haya gente mala que la use también, pero ojo a la fotografía porque hay un pliegue, ¿no? Se están plegando alrededor de la inteligencia artificial porque ahora ya se empieza a ver el desastre en el empleo que se empieza a plantear y sin embargo las élites, Jamie Dimons ayer también, planteaba no hay alternativa. Trabajarán 3 días, pero no porque quieran, eso se lo añado yo, sino porque no va a haber tanto trabajo para todo el mundo. Escuchen a Jamie Dimon. Look, it's going to affect, the way I look at it is every application, every job, every customer interface, everything we all do, and you're all going to have your own personal assistants. You're going to have agents that do research for you every time you wake up in the morning. And I agree with Eric. It's going to be unbelievable. It's going to cure a lot of diseases that we've all been afflicted with. You know, my guess is the developed world will be working 3.5 days a week in 20, 30, 40 years and have wonderful lives. And there are some dangerous parts, which I'll let Eric describe a little bit here. But I would say embrace it. You know, technology has downsides. It's used by bad people, but embrace it. 8:19 de la mañana, también hay gente que se le está yendo un poco la cabeza alrededor de intentar entender cómo va a ser el futuro, en lugar de cogerse 1984 o Un Mundo Feliz, pues están divagando. Por ejemplo, Richard Liu, de JD.com, que lo conocerán en el sitio web, habló ayer en una conferencia en Busan, en la Conferencia Mundial de Internet de 2025 en Busan, sobre empleos e IA. Bueno, pues el
fundador y presidente, ¿no?, de JD.com, dice que los futuros avances en la tecnología inteligente van a permitir que los empleados solo podrían necesitar, si quitan necesitar le queda mejor la frase, los empleados podrían trabajar, en lugar de podrían necesitar trabajar, solo un día, dice, o incluso una hora a la semana, porque los servicios de entrega ya no van a requerir la participación humana. Los robots, una vez autorizados, podrían abrir puertas de manera automática y colocar paquetes dentro de las viviendas. ¿Para qué? Si va a estar dentro de la persona. Si vas a poder ir a recogerlo a la tienda. Si lo que vas a estar es todo el día en casa aburrido. Están flipando. Están flipados. Están alucinados. Están iluminados, que sería el término más apropiado. Dice que no, es que como los empleados ya no van a necesitar, quiten el término necesitar, ya acabamos antes, no van a necesitar, quítenlo, trabajar, y lo van a necesitar solo un día o incluso una hora a la semana. Mientras que los servicios de entrega ya no van a requerir la participación humana. Los robots, una vez autorizados, van a abrir las puertas automáticamente y van a colocar paquetes dentro de la vivienda. ¿A quién? Si van a estar dentro. Los de la casa. Si solo vas a trabajar una hora a la semana, ¿para qué vas a necesitar que un robot lo meta dentro de casa? Si vas a estar en casa. Lo que no sabemos es si vas a tener dinero para pedir en la tienda para que el robot te traiga el paquete de la crisis que están montando. Es decir, están montando un sistema en el que obvian lo fundamental. Si la gente no tiene dinero, no compra. Se queda en casa, ve llover o ve cómo sale el sol y hasta el día siguiente. ¿Pero para qué vas a comprar? ¿Cuál es la necesidad de comprar si tu vida no es vida ya? Y no por no trabajar, sino por no tener relación. Porque lo siguiente ya que te quedes en casa viendo Netflix 24 horas en lugar de 5 horas al día y se acabó la historia. Pero, ¿para qué van a ir los paquetes con el robot? Si va a haber alguien en casa siempre. Fíjense en el siguiente gráfico, se le está yendo la cabeza con el tema de la inteligencia artificial, que no digo que no vaya a ser así, pero si es así, el desastre va a ser mayúsculo. La encuesta ISM, porque este es el otro tema fundamental. Empleo, caput. Inflación, como los donuts, para arriba. La encuesta ISM sobre precios pagados que conocimos ayer y que vemos en este gráfico de Crescat Capital de Tavi Costa con datos de Bloomberg, señala ya en la encuesta ISM sobre precios pagados que sigue mostrando una tendencia al alza. Ojo, porque este índice lleva 6 meses de ventaja al IPC. La Reserva Federal sigue avanzando recortes de tipos, a pesar de que el IPC lleva casi 5 años por encima de su objetivo del 2%, lo que supone un importante avance macroeconómico, un implícito movimiento de la inflación que estaría ya gestándose. Y ahora les digo yo, ¿cómo puede ser? Si está cayendo el empleo, si vamos a una situación de destrucción de la demanda interna y de puestos de trabajo, ¿cómo están subiendo los precios? Culpa de los aranceles, que están ahora sí repercutiendo a nivel precio en lo que está sucediendo, según el gráfico de Crescat Capital de Tavi Costa que les estoy trayendo. ¿Dónde está el tema para Ray Dalio? Empleo, inflación. Inflación para arriba, empleo para abajo. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede estar pasando que en un movimiento de destrucción de empleo la inflación se esté disparando? Tuit de Ray Dalio diciendo que se está estimulando dentro de la burbuja. Que la Fed, la Reserva Federal, está metiendo estímulos que están reforzando la burbuja en la que estamos viviendo. Ojo a la alerta, ojo a la advertencia que está poniendo otra vez Ray Dalio encima de la mesa sobre que la Fed, se lo añado yo, obligada por Trump, estaría metiendo estímulos que estarían dando un refuerzo a la burbuja. Este es el tweet, Stimulating into a Bubble, en el que plantea que la Reserva Federal ha dicho que va a frenar el QT, reducción del balance, y que más adelante volverá a aumentarlo. El quantitative easing,
Es decir, que endurece, estimula, endurece, estimula, endurece, estimula. Y dice Powell, en algún momento tendremos que volver a aumentar reservas. Ojo, porque ¿qué es lo que preocupa a Ray Dalio? Dalio lo conecta con su teoría, la de Dalio, de The Big Debt Cycle, el gran ciclo de la deuda. Cuando un país, dice Dalio en este artículo, está muy endeudado, un país está muy endeudado, 1, 2, 3, responde otra vez, Estados Unidos. Llega un punto en el que el Banco Central imprime dinero y compra deuda del gobierno. ¿Es de locos? Sí. ¿Pero lo estamos viviendo? Sí. Llega un momento en que está tan endeudado un gobierno que la Fed imprime dinero, compra deuda para impedir, para evitar los problemas de que aquello reviente. Y eso, dice Ray Dalio, se llama monetizar deuda pública. Esta es la salvajada que estamos haciendo. No ha sido bastante con todo lo anterior, que ahora la estamos liando con la monetización de la deuda pública, está diciendo Ray Dalio en este artículo, poniendo encima de la mesa la fotografía alrededor de que es la solución al problema, que nos hace engrandecer, engordar todavía más el problema. Estados Unidos está financiando su gasto, creando dinero, porque no hay suficiente demanda privada para comprar todos los bonos del Tesoro que se están emitiendo. ¿Están viendo la profundidad del problema que estamos generando ya definitivamente? Se ha creado un problema durante mucho tiempo alrededor de la deuda, se han creado un problema alrededor de la liquidez. Estamos diciendo, ahora mismo está diciendo Ray Dalio, que estamos profundizando en el problema dando un paso más. Nadie me quiere comprar la deuda, me la compro a mí mismo. Nadie me quiere comprar la deuda, poco, no toda la que yo necesito, no nadie, pero una fuerte cantidad de gente ya no quiere comprarme la deuda, me la compro yo a mí mismo. ¿Por qué es inusual? Otras veces el quantitative easing ocurría en crisis. La economía estaba débil, no es el caso, supuestamente, si no nos mienten. El desempleo estaba alto, nos dicen que no es verdad. Entonces, si la economía no está débil y el desempleo no está alto, ¿por qué carajos hace un quantitative easing? La inflación está baja, es mentira, la inflación está un punto por encima del objetivo y el objetivo es el 2 y lo tiene el 3,1. Que sepamos, porque no tenemos datos, se los recuerdo, por el cierre del gobierno en Estados Unidos y las bolsas cayendo, pero si está en máximos históricos. Ninguna de estas 4 condiciones se cumplen para que la Reserva Federal imprima dinero y haga lo que le salga de las narices, metiéndole más liquidez al mercado, a la cantidad de dinero en circulación y, por tanto, quitándole a usted y a mí y a todos el poder adquisitivo. Fíjense, antes estímulo fiscal cuando todo estaba mal, ahora estímulo cuando todo está caro y fuerte. Antes quantitative easing en recesión, ahora quantitative easing en burbuja. Dice Ray Dalio, para evitar hundimiento antes, para inflar todavía más la burbuja ahora. Lo que dice Dalio es, esto no es un estímulo en depresión, esto es un estímulo en la burbuja. Con lo que nos estamos metiendo de lleno en un lío descomunal. Si vemos a la vez el balance de la Fed subiendo, los tipos bajando, el déficit público engrandeciendo, la economía todavía fuerte, la bolsa en máximo, sobre todo tecnología IA, el paro bajando, la inflación aún por encima del objetivo, entonces ¿por qué la Fed está pisando el acelerador justo cuando el coche ya va demasiado deprisa? Esto es porque, dice Dalio, estamos en el momento típico previo al estallido de la parte final del ciclo. Estamos, dice Dalio, a las puertas de que esto reviente. Le repito, si vemos a la vez, y está en la teoría de Ray Dalio, del Debt Cycle,
balance de la Fed subiendo, tipos bajando, déficit público grande, economía todavía fuerte, bolsa en máximo, sobre todo tecnología IA, paro bajo e inflación por encima del objetivo, y con la Fed acelerando cuando lo que tendría que estar es frenando la liquidez. Es el momento típico previo al estallido de que la Fed ya no está actuando contra el ciclo, está actuando con la burbuja. Quiere mantener la burbuja sin explotar. Powell / Trump quieren mantener la burbuja sin que les estalle en la cara. ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucede cuando estamos en una situación como la de ahora? Suben primero los activos financieros, acciones, tecnología, IA, con una subida explosiva final. Sube el oro porque protege frente a la pérdida de poder del dólar. Se compran diferenciales de crédito. ¿Se acuerdan cuando hace unos días les decía que se habían disparado al máximo de 2 años los Credit Default Swaps de Oracle? Se comprimen los diferenciales de crédito, se amplían las burbujas. ¿Qué sucede después? ¿Qué es lo que Dalio cree que nos va a suceder? Cree que va a repuntar la inflación, que la Fed va a tener que volver a subir los tipos de interés para frenar la inflación y que ahí pinchará la burbuja. Dice que el mejor momento para vender es justo en ese melt up final antes de que pongan el freno. Es decir, habríamos vivido ya una parte de esa subida explosiva final. No sabe Dalio si todavía queda una parte de subida explosiva final. La inflación va a tirar hacia arriba, va a repuntar y entonces la Fed va a tener que subir tipos de interés probablemente en 2026 y eso va a terminar de pinchar la burbuja. Por lo que dice, estamos viviendo el último momento para comprar, aprovechar el rush final del mercado y fuera. Porque te va a estallar en la cara. La Fed, dice Dalio en este artículo, que les recomiendo que lo lean, habla de que estaría preparando volver a imprimir dinero. Dicen que es técnico, pero Dalio advierte que esto puede ser el inicio de la parte final del famoso ciclo de deuda, donde, por un lado, el gobierno se financia imprimiendo más dinero, él a sí mismo se engaña, las bolsas se inflan aún más, sobre todo en inteligencia artificial, y la inflación puede volver a repuntar. Y esto sería un estímulo en pleno boom, no en crisis. Esto sería como tener una hoguera, coger la manguera de la gasolinera y tirarla contra la chimenea, contra la hoguera, hasta que todo explota. Es decir, lo que plantea es, tú no puedes hacer en pleno boom, no en crisis, lo que estás diciendo que estás empezando a hacer. Porque sería como coger la manguera del coche y en lugar de ponerse al coche, ver una hoguera o ver una chimenea y empotrarle toda la gasolina ahí hasta que reviente. Fortune publica ya hoy cómo directores ejecutivos están preparándose ya, de Goldman Sachs y Morgan Stanley predicen correcciones de hasta un 20%. Y esas proyecciones serían lo que estaría lanzando esa venta masiva al global, ya que ven como Goldman Sachs y Morgan Stanley están planteando perder el triple doble que vamos a hacer, 20-20-20, todo parece indicar, en 3 años de SP500, un movimiento de perder un año entero en ese movimiento de recorte, que juega además alrededor de la situación. Hay un gráfico de Covey Letter que publica en la deuda de las familias, en el balance y su composición. Lo hemos conseguido, estamos en máximos de todos los tiempos, en una situación ahora mismo de deuda del balance de las familias también absolutamente brutal en los hogares. Este es el tuit de Covey Letter sobre ese gráfico. Dice Covey Letter que la deuda de los hogares estadounidenses ha aumentado en 197.000 millones de dólares en el tercer trimestre del 25, no en los últimos 5 años. En el tercer trimestre, hasta alcanzar la cifra récord de 18,59 billones de dólares. Les repito, siéntense, porque es para llevarse un susto.
La deuda de los hogares estadounidenses aumentó en 197.000 millones de dólares en un solo trimestre, el tercer trimestre de 2025, hasta alcanzar la cifra de 18,59 billones de dólares, lo que supone un aumento de deuda total de los hogares de 642.000 millones de dólares en los últimos 12 meses. Gasta hasta que no puedan más. El aumento se debió a, si nos dijeron que no había problema hipotecario, deuda hipotecaria que subió en 137.000 millones de dólares hasta alcanzar el récord de 13 billones de dólares. Deuda de tarjetas de crédito también en un nivel elevado. Lo tienen aquí en otro gráfico diferente, la deuda de los hogares estadounidenses alcanzando ese máximo histórico de 18,59 billones de dólares. Enhorabuena a todos. Se ha conseguido. Gráfico del FRBT, marcándonos el camino alrededor de cómo la deuda de los hogares está ahora mismo en una situación complicada. 8:36 de la mañana, SP500 0,02 en positivo, 0,10 en Nasdaq 100, 0,11 el Dow. El VIX ayer cerró con una subida del 8,28 en 19,49 dólares. Tenemos caídas en Japón, 1,19%, caídas en China del 1%, en Hong Kong y en la China continental del 0,25%. Tenemos el oro por encima de los $4.000. Tenemos el petróleo en 60, el West Texas en 64, el Brent con una subida del 1%. Tenemos a la plata subiendo un 1,40%, sobre todo por haber incluido Estados Unidos a la plata como uno de los metales protegidos, abriendo la puerta alrededor de una fotografía clara, abriendo la puerta alrededor de una fotografía clara de poner aranceles también. Y tenemos al 2, al 10 y al 30 años americano subiendo ante la perspectiva de una posibilidad de retorno de tipos de interés más elevados en 2026. No más bajos. Dólar sube, pero está por debajo de 100, 99,85, y Bitcoin recupera a duras penas lo de ayer, 0,43% de subida, 101.717. Ojo a la última hora que conocemos a través de The Atlantic. Según The Atlantic, Nicolás Maduro habría abierto ya la puerta para abandonar Venezuela. Ojo a la noticia, que parece acelerarse después, además del ataque a una nueva narcolancha. Según The Atlantic, Maduro habría ya abierto la puerta para abandonar Venezuela, para abandonar el poder, si le ofrecen a él, a su alto mando militar, la eliminación de las recompensas de su captura, le ofrecen una amnistía y les aseguran un exilio cómodo. Ojo a esto, que puede cambiar la faz también alrededor de la fotografía que está intentando Donald Trump en América, con la salida del régimen chavista. Según The Atlantic, Maduro ya estaría abriendo la puerta para abandonar el poder si le ofrecen una amnistía a él, a su alto mando militar, eliminan las recompensas por matarles y por su captura y les aseguran un exilio cómodo para ellos. No me hagan decir a qué país va a querer ir. Pero ojo a la fotografía alrededor, y no parece ser Rusia solo, ni China. Ojo a la fotografía que nos va llegando desde Venezuela, porque se está acelerando el movimiento de salida del chavismo por lo que vamos viendo, y el movimiento de ataque esta noche también a otra narcolancha. El otro elemento que es para pellizcarse o para, no sé cómo explicárselo sin decir una palabra fea, que es para sorprenderse, una buena palabra. Dice Financial Times que la Unión Europea, Europa, los figuras que tenemos, por no decir una palabra un poco más fuerte, esta panda, las élites europeas, los políticos europeos, estos consideran ahora suspender partes de la histórica ley, no sabemos para quién, ley de inteligencia artificial. Fuimos la principal zona del mundo de idiotas en intentar bloquear lo que no teníamos, es decir, vieron un bosque y le pusieron puertas al bosque, la gente saltaba y se acabó la historia. Pues ellos ahora entienden, toda esta panda de
que la Unión Europea entiende ahora toda esta panda que habría que suspender partes de la histórica ley de inteligencia artificial que ha dejado a Europa en el Pleistoceno del desarrollo tecnológico, en el Paleolítico del desarrollo tecnológico. Y dice Financial Times, por la presión de Estados Unidos y de las grandes tecnológicas. No, porque les da vergüenza el ridículo que han vuelto a hacer y que siguen quedándose en el mismo puñetero sitio porque no hay quien les quite de ahí. Bruselas lista, dice Financial Times, para suavizar parte de su estricto reglamento digital hecho para nadie, porque no había nadie con el objetivo de hacer que el bloque sea más competitivo. La madre que os parió a todos. Esto es para que se vayan todos de una puñetera vez a su puñetera casa. Tenemos siempre que ver que la hemos cagado para darnos cuenta que hay que ir marcha atrás. Y no lo podéis estudiar antes, panda de inútiles. Que sois unos inútiles todos. Es decir, venía hace 2 años un camino claro de inteligencia artificial, de chips, de centros de datos, y toda esta panda monta una ley, además publica en tweets, somos la principal región que va a regular la inteligencia artificial. Pero si lo que necesitamos es una ley que os regule a vosotros, inútiles. Sois unos inútiles. Sois unos puñeteros inútiles que estáis llevando a Europa a la ruina. Y ahora, 2 años después, hay que suspender parte de la ley. Pero si no tenéis que haber hecho la ley. Si no había empresas, si no había casos, si no había caso para hacer una puñetera ley sobre la nada, simplemente porque queremos ser los más tontos del mundo. ¿Y qué queréis ser de mayor los europeos? Idiotas profundos. Eso es lo que queremos ser de mayores. Queremos ser idiotas profundos. Si no, no se entiende que esta gente sigue en el mismo puesto. Bueno, Thierry Breton van cambiando, pero que es que están igual los mismos. Es que pasan los años, la siguen cagando y se quedan en el mismo sitio. Sois una panda de inútiles. Y lo que os merecéis es iros a vuestra puñetera casa ya y dejarnos en paz a los europeos. Sois una panda de inútiles. No hay otro término. Hay que suspender parte de la histórica ley de inteligencia. ¿Pero qué histórica? La Unión Europea considera suspender partes de la mierda de la ley de inteligencia artificial que ha sumido a Europa en el desastre y en el paleolítico de la IA. ¿Que quiere desarrollar? No, no. Primero, léete nuestra ley y mira a ver si te dejamos hacerlo. Me voy. Hasta luego. Pero ven, ciudadanos, tenemos una ley que regula a quién se va todo el mundo. Y hemos perdido. Pero nadie se da cuenta. Europa está en el paleolítico de la inteligencia artificial. Que tenemos ASML de chiripa. ¿Y por qué han querido aguantar? Pero aquí no van a hacer un ChatGPT. Aquí no van a hacer un DeepSeek. Aquí no van a hacer una empresa de revolución cuántica. Si nace, es Dios que ha vuelto. Si nace una empresa, es la segunda venida del Señor, que ha venido y la ha montado. Si nace una empresa de inteligencia artificial tipo DeepSeek o tipo ChatGPT que lidere de verdad la inteligencia artificial, es que Dios ha vuelto. Si nace, es que es la segunda venida. Es imposible. Y ahora quieren cambiar la ley. Si lo que hay que cambiar es a vosotros. No, motores de combustión ya no los querremos en Europa a partir de 2030. Venga, del 35. Y si te piras tú de una puñetera vez y nos dejas en paz de una puñetera vez a los europeos, que sois una panda de inútiles profundos. Sois una panda de inútiles, todos. Es que no salváis. Los ciudadanos europeos están hasta los huevos de aguantaros.
Pero ¿cómo ahora que hay que cambiar la ley? ¿Pero para qué vas a cambiar la ley si lo que no tenías que haberla has hecho? Sois una panda de inútiles, pero de inútiles profundos, que os ha tocado estar ahí, os ha puesto algún iluminado y ha dicho, ¿y a qué inútil podemos poner ahí para manejarlo? ¿A este o a esta? ¿Pero qué suspender partes de la histórica ley de la inteligencia artificial ahora? Que ya no hay nada que hacer. Ahora, no, vamos a gastarnos 200.000 millones. ¿Escucháis a Sam Altman? ¿Escucháis a Nvidia? Pero si van a necesitar 1 billón, los americanos, Estados Unidos, va a necesitar 1 billón. Tú necesitas la segunda venida de Jesucristo, que se haga europeo y que quiera montar una empresa de inteligencia artificial. Tú necesitas un milagro. Y ahora nos vienes, no, esto no vale. Lo que vale es una profunda reflexión. Nos hemos equivocado, nos vamos a nuestra casa. Dejamos otra generación que venga a dirigir, porque no sabemos. Eso es lo que quiere escuchar el ciudadano europeo. Lo sentimos. Somos incapaces de gestionar. Tenemos tantas influencias externas que no somos capaces de ver con claridad. Ni la energía, ni las baterías de los coches, que habéis hundido las empresas, ni la inteligencia artificial. Iros a vuestra puñetera casa a tomar el sol o a pasear con el caballito ese, pero dejarnos en paz. Esto es indignante. Esto es una profunda vergüenza. ¿Pero qué vas a suspender ahora ante la presión de Estados Unidos y de las grandes tecnológicas? No. Ante que la ley es una mierda como un caballo. La ley no tendría que haber salido nunca. La ley es el reflejo del desastre de Europa. La ley es el reflejo de que no sabéis hacer nada bien. Y no pasa nada. En una empresa al que no sabe hacerlo, le despiden. El problema es que aquí no hay manera de despedirlos. Iros. Que no hay problema. Seremos más felices. Viviremos mejor. Que llegue una nueva tanda de políticos limpios, europeos, a dirigir todo esto. No, sois capaces. Motor de combustión, coches eléctricos, las baterías. ¿Queréis suspender la ley? ¿Pero qué me estás contando con suspender la ley? Iros vosotros ya. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Dice Financial Times, las exportaciones de China caen por primera vez desde los aranceles comerciales del día de la liberación. Descenso inesperado, dice. Se produce incluso cuando el presidente Trump y el líder Xi Jinping sellan una tregua. Ya, pero los datos son pasados, no son de ahora. Decía Trump aún así que todo esto puede empeorar. Puede empeorar si la Corte Suprema, que va a decidir presumiblemente antes de fin de año, dice que los aranceles no son correctos porque la inflación, o entre otras cosas, la inflación lo está demostrando, se va disparando y hay que 100.000 millones. Escuchen a Trump. So we're already past 17 trillion. We're going to be, I think by the time the year closes out, we'll have investments of over $21 trillion based on the way we're going. And by the way, tariffs are very important. Without tariffs, perhaps it could be a little bit different, to put it mildly. Tariffs are so important. The decision in the Supreme Court would be devastating to our country if we got a negative, devastating if we got a negative decision. 8:49 de la mañana, hablaba alrededor de esa Corte Suprema como elemento fundamental. Ayer estaban tan nerviosos que hasta uno se mareó cuando anunciaban el tema de la reducción del precio para los Ozempics, ¿no?, con las empresas. Miren las imágenes de ese mareo en el despacho Oval, que causó una de las imágenes de la jornada de ayer, con esa imagen de ese mareo, de esa situación complicada que se vivía ayer en el despacho Oval. Una situación muy diferente es la que se ha vivido esta noche cuando a Elon Musk le han aprobado, ustedes se imaginan, ¿no?, le dicen los accionistas de Tesla, te aprobamos un paquete salarial de 1 billón
de dólares. $1 billón de dólares, y se ponía a bailar, como van a ver en imagen, Elon Musk, que ha sido una de las imágenes también que nos ha dejado la noche, alrededor de esa fotografía donde Elon Musk bailaba después de que los accionistas le dijeran que ok, que le daban la remuneración del billón de dólares. 5 claves para comenzar un día, 10 minutos para la apertura del mercado en Europa, futuros marcando un camino prácticamente en positivo, 0,05, 0,04 en el S&P 500, 0,13 en Nasdaq 100, 0,14 el Dow, acciones tecnológicas que vuelven a caer ayer con fuerza al regresar la incertidumbre tecnológica. Estamos a la espera de ver ese movimiento de recuperación durante esta jornada, también en Europa, porque en Asia el movimiento de caídas ha sido importante. Las empresas estadounidenses, como han visto, han anunciado la mayor cantidad de recortes de empleo en octubre en más de 20 años y la Unión Europea considera suspender partes de la histórica ley de la IA ante la presión de Estados Unidos, como han visto, de las grandes tecnológicas, dice Financial Times. Miles de vuelos comienzan ya a cancelarse, lo hemos visto también al principio en Estados Unidos. Haremos programación especial a partir de las 8 de la mañana, costa este de Estados Unidos, 2 de la tarde aquí en Europa, cuando, horario central europeo, cuando veamos cómo los vuelos empiezan a causar una situación complicada. Tendremos imágenes de Estados Unidos sobre lo que está sucediendo y cómo va el nivel de retrasos o no en los vuelos. Y los accionistas de Tesla, como han visto, que han aprobado un paquete salarial de $1 billón para Donald Trump.